Aleluya. Shalom Boker Tov. Muy bendecido día, amados Ahim Behayot, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Joshua. Que el Eterno os bendiga grandemente, poderosamente y abundantemente. Desciende de Joshua HaMashiach. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo aquí en Extensión México para Radio Shalom, la estación con el espíritu. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá, a la porción de Torah de esta semana. Bendito sea el Eterno, porque Él nos concede la vida. Y esta parashá se intitula Ketab Lecha, y transliterado a nuestro idioma, escribe para ti. Este es el título de la porción de la Torah que hemos estado estudiando y quiero compartir un poquito acerca de ello. Está compuesta por lo que es una porción ahí en la bendita Torah, lo que es el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 34, del verso 27 al verso 38 del capítulo 36. También tenemos una porción en Yermiyah Haneví, Jeremías el profeta, en el capítulo 31, versos del 31 al 40. Encontramos otra parte en lo que es el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versos del 27 al 39, y también en el Sefer de Tehilín, Salmos, el Salmo 69, y en el Brit Hadashah encontramos ahí lo que es la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, del verso 1 al verso 18. Bendito sea nuestro Abacados, una hermosa porción, gloria sea al Eterno. Pero antes de comenzar con mi comentario de la parashá, quiero aprovechar estos tiempos y las ondas radiales de Radio Shalom para enviar saludos y bendiciones a nuestro amado Moré, Aarón Morales, y su amada esposa, la Morá Araceli de Morales. Ellos son nuestros Morim Berroín, pastores y maestros aquí en la Keilah de Joshua, también fundadores y presidentes de asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California. Es la asamblea que nos da la cobertura legal, espiritual, moral, a lo que es Congregación del Yo Soy, a Radio Shalom, la estación con el espíritu, también lo que es el Instituto de las Raíces Hebreas y la congregación en línea, la Keilah de Joshua, y así en diferentes ministerios en este Olam. Gloria al Eterno por sus vidas de nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales. También enviar bendiciones a todo el cuerpo de maestros que hoy comparten su comentario a esta misma parashá, aquí por Radio Shalom. Tenemos bastantes horas de enseñanza, bendito sea el Eterno por ello. Comenzamos desde lo que es 6:30 am horario pacífico hasta lo que es el mediodía. Bendito sea nuestro Abacados por esa oportunidad y por tanta bendición, por tanto maná que Él hace descender para nosotros, aleluya, lo que es su bendita palabra. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vuestro Elohim. Entonces quedamos que nuestra parashá se intitula Ketab Lecha, escribe para ti. ¿A quién le dio esta instrucción? Vamos a ver. Vamos allá, mis amados Ahim Behayot, a lo que es el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 34, en el verso 27, donde inicia y está el título de nuestra parashá. Vamos para allá. ¿Ya lo tiene? Exclame un gran amén. Bien, mire lo que dice. Leemos versión de Joshua HaMashiach. Jehová le dijo a Moshe. ¿Quién dijo? Jehová le dijo a Moshe, Ketab Lecha, escribe para ti. Escribe para ti. ¿Qué le estaba diciendo? Mira, escribe estas palabras. Pues en función de estas palabras hago el pacto contigo y con Israel. ¿Quién fue el mediador de ese pacto? Moshe. Mira, estoy haciendo este pacto contigo y con todo el pueblo de Israel, con toda la asamblea, con la Keilah, bendito sea el Eterno. Mire, si leemos el verso 28, Moshe estuvo ahí con el Eterno, estuvo 40 días y 40 noches, esto sin comer, sin probar alimento
y sin beber, sin tomar agua. Y el mismo Eterno escribió sobre las tablas lo que son las palabras del pacto. Estamos hablando de las 10 frases, o como lo conocemos, los 10 mandamientos. ¿Recuerda usted que las primeras tablas habían sido rotas, quebradas? ¿Por qué? Porque Moshe las azotó con violencia después de que vio ese becerro de oro al cual estaban adorando, al cual estaban idolatrando y al cual estaban rindiendo un servicio de culto y un sacrificio de danza, de embriaguez y bueno, otra cantidad de atracciones. Y posteriormente vuelve a subir al monte Sinai Moshe Rabenu, Moisés, maestro nuestro, o nuestro maestro. Aleluya. Bien, pues vamos a orar para que el Eterno nos guíe, para que el Eterno nos muestre, para que el Eterno nos lleve por un buen camino hacia un buen puerto. Aleluya. Hagamos tefila. Abacados, te damos toda Rabá, Beshem de Josué HaMashiach, por este Yom Shabbat, este día de reposo, este día de delicia que tú has creado para nosotros. Abba, te agradecemos con todo nuestro corazón, porque tú has sido bueno y hasta aquí, hasta esta hora nos has sustentado, proveído y bendecido. Primeramente, nos concedes la vida, estar aquí en esta dimensión de los vivos, también porque nos concedes tu bendita Torah, porque esa Torah, tu Torah es tan perfecta que convierte nuestra alma, capaz de llevarnos en subimiento de nivel en nivel, desde nivel nefesh hasta el nivel más alto, de acuerdo a tu voluntad, propósitos, de acuerdo a lo que podamos entender, de acuerdo a lo que podamos, Padre, consagrarnos, obedecer tus mandamientos. Tu Torah es perfecta. Tu Torah, bendito sea tu nombre, convierte, nos ayuda a ese propósito de lo que es el Tikkun Nefesh. Corregir nuestra alma, elevarla de lo que es el nivel animal, poder llegar al nivel Ruach, poder brincar al nivel Neshama y dentro de tu misericordia, dentro de tu bondad, poder llegar a lo que es Yehidah. Bendito sea tu nombre, Abacados. Te amamos por ello y te agradecemos. Bendito tú, oh Jehová Sebaot, que nos has dado tu bendita Torah, porque nos has escogido de entre todos los pueblos para darnos tu bendita Torah y también el Brit Hadashah. Bendito tú, Abacados. Desciende Yehoshua HaMashiach. Guíanos, Abba, llévanos por un buen camino, tómanos de la mano y llévanos de paseo por tu bendita Torah. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. Desciende Yehoshua HaMashiach y toda la Keilah decimos amén, amén y amén. Sea el Eterno bendito por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis amados, pues volvemos acá y nos damos cuenta que Moshe pasa esos 40 días, esas 40 noches en la presencia del mismo Eterno, en la presencia de Jehová Sebaot, como estábamos leyendo, sin comer y sin beber. Lo que usted y yo conocemos como un ayuno. Y bueno, estos fueron otros 40 días adicionales después de la última vez que estuvo Moshe en lo que es en la cima de la montaña, ahí del monte Sinaí. Posteriormente Moshe desciende del monte Sinaí con las segundas tablas de la bendita Torah. Aquí es donde vemos que Jehová Sebaot le ordena a Moshe escribir las palabras del Brit Hadashah. ¿Cuál es el Brit Hadashah? El pacto renovado. El primer pacto, las primeras tablas, fueron rotas a causa de la transgresión del becerro de oro, lo que es esa idolatría. A causa de ello, las primeras tablas, donde estaban las 10 frases, fueron rotas. Entonces el Eterno le ordena a Moshe, sube de nuevo, está con él, le da o le escribe en las tablas que llevó Moshe, nuevamente las 10 frases,
pero le ordena escribir todas las palabras de ese pacto renovado. Como usted y yo entendemos, las 10 frases o los 10 mandamientos es la suma gemátrica de los 613 estatutos, mandamientos, decretos, ordenanzas. Tenía que hacer la escritura de cada uno de ellos. Bendito sea nuestro abacados. Esa fue la orden. Escribe el Brit Hadashah, el pacto renovado. Aleluya. Y gracias a ello tenemos la bendita Torah, gracias a ello tenemos la Tanaj, gracias a ello ahora tenemos el Brit Hadashah. Porque todo, su base, lo medular, lo céntrico, el soporte es, la raíz es la bendita Torah. Gloria sea al Eterno. Y bueno, tenemos que ver la importancia de la bendita Torah escrita como la base de la relación entre el Eterno, Jehová Sebaot, e Israel. Eso es lo que tenemos que entender. La bendita Torah, la Torah escrita, bueno, ahora como usted lo conoce, la Biblia completa, es la base de la relación entre el Eterno y su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Más a todos los que le recibieron, a los que hemos creído en su nombre, en su Mesías, se nos ha dado la potestad, el poder, la autoridad con derecho legal, legítimamente, de ser hechos hijos de Elohim. No por voluntad de sangre, carne o varón, sino por voluntad del mismo Eterno. Así que sí, usted y yo, que le hemos creído, que le hemos recibido, que le hemos entregado la vida, que estamos estudiando, guardando y poniendo por obra su bendita Torah, nosotros somos su pueblo. Así que la bendita Torah es la base de la relación con el Eterno. Aleluya. Y la Torah vivificada por el Ruach HaKodesh. Y la Torah hay, la Torah viviente. ¿Quién es? Mashiach Yehoshua. Acertó. Felicitaciones. Quiero invitarle ahí al Sefer de Devarim, al libro de Deuteronomio, ahí en el capítulo 10. Quiero que usted lea junto conmigo del verso 1 al verso 5. Esto está muy hermoso. Devarim capítulo 10, versos del 1 al 5, ahí en su Sefer Torah. Vaya rápidamente y cuando lo encuentre dice, amén, aleluya, gloria al Eterno. Póngase contento, póngase gozoso. Hoy es un día de delicia, un día de regocijo, gloria a nuestro Abacados, y de estar en completa shalom porque estamos escuchando a papá. Aleluya, escuchando a papá. ¿Por qué? Porque estamos leyendo su bendita Torah. Mire lo que dice ahí, leemos versión de Joshua HaMashiach. En este tiempo Jehová me dijo, ¿quién está hablando? Está hablando Moshe. A este libro de Devarim yo le llamo la Torah de Moshe, la instrucción de Moshe. Obviamente la base de Devarim pues son los otros 4 libros de la bendita Torah, donde cada uno de ellos dice, y habló Jehová a Moshe diciendo, escribe, y habló Jehová diciendo, dile al pueblo. Pero aquí en Devarim, lo que es palabras, dice Moshe dijo, aleluya. Por eso así le llamo yo, la Torah de Moshe. ¿Qué dice Moshe? Que en ese tiempo, ¿qué tiempo del que estamos hablando? El tiempo en que subió en ayuno 40 días y 40 noches por el Brit Hadashah, por el pacto renovado. Entonces él relata, ahí en lo que es Devarim, dice, miren, en ese tiempo Jehová me dijo, mira, corta 2 tablas de piedra como las primeras y sube a la montaña y también haz un arca de madera. Esa fue la instrucción que le da el Eterno a Moshe. Moshe sigue relatando en el verso 2. ¿Qué le dice el Eterno? Yo escribiré en las tablas las palabras que había en las primeras tablas, las cuales tú Moshe quebraste. ¿Qué estaba representando a Moshe? Al pueblo. Y de parte de Elohim, ¿a quién representaba para con el pueblo? A Elohim. Él era ese representante, ese intermediario, ese ungido, era el Mesías de ese tiempo generacional, en su generación. Entonces le dice, las cuales tú quebraste, las cuales tú rompiste, ¿y qué vas a hacer después? Las pondrás en el arca. ¿Qué dice Moshe? Verso 3.
así que yo hice una arca de madera de acacia y corté las tablas de piedra como las primeras. Entonces subí a la montaña con las 2 tablas en mi mano. Punto. Vea el verso 4. Él, el mismo Eterno, quien es Jehová Sebaot, Él escribió las tablas con la misma inscripción que antes lo había hecho. Las 10 frases o las 10 palabras que Jehová proclamó a ustedes desde el fuego, ahí en la montaña, el día de la asamblea, el día que todos estaban reunidos al pie del monte Sinai. Y Jehová me las dio. Entonces yo me volví, dice Moshe, y descendí de la montaña, y entonces puse las tablas en el arca que yo había hecho, y ahí permanecen hasta hoy, como Jehová me ordenó. Bendito sea nuestro abacados. Ahí está confirmando Moshe, en el Sefer de Devarim, en el libro de Deuteronomio, lo que estamos leyendo en lo que es el libro del Éxodo. Bendito sea el Eterno. Amén. Entonces el mismo Eterno dijo, sube, voy a renovar mi pacto. Voy a renovar mi pacto. Y bueno, ese pacto que el Eterno renovó con Moshe y con su pueblo es la sombra profética del Brit Hadashah, del pacto renovado, como lo dice Jeremías Haneví, Jeremías el profeta, capítulo 31, verso 31. Pero para esto Rashi nos da un comentario que yo se lo quiero comentar. Gloria al abacados. Un comentario que yo le quiero comentar. Bueno, aquí Rashi para esta parte nos hace un énfasis en esta área y nos dice que cada palabra del pacto es esencial y se debe observar con gran diligencia. Mire, este es el comentario de Rashi. Y dice que pongamos énfasis y que entendamos, pongamos especial atención. Cada palabra de este pacto, ¿de cuál? El pacto que renovó el Eterno con su pueblo es esencial y debe ser observada cada palabra con diligencia. Obviamente nos está hablando del Ibrim, de la Shon Kadosh, y nos está diciendo de que hay que estudiar letra por letra. Letra por letra. Bendito sea el Eterno. Por eso es que quise comentar este comentario o compartir este comentario. Bendito sea nuestro abacados. Pero gócese, porque estamos en día de delicia, en día de reposo para nuestras almas y también para nuestro cuerpo. Bendito sea nuestro abacados. ¿Qué podemos observar en esto que nos dice Rashi? ¿Qué podemos entender? Es sencillo. Nos pone así como por relieve, nos hace destacar la seriedad del compromiso del pueblo de Israel o de los hijos de Israel con la bendita Torá de Jehová. Y lo que es la importancia de la Torá escrita, como usted y yo lo conocemos, como un registro permanente de ese compromiso. Entonces, esto de la Torá es una cosa seria, es una cosa santa, es algo apartado de este mundo, es algo de honra y gloria para el Eterno. Entonces debemos de tener ese entendido que es algo muy serio y que es un compromiso de nosotros como pueblo, porque le hemos creído, somos su pueblo. Ese compromiso que tenemos con la bendita Torá, la Torá del Eterno, y la importancia que la Torá del Eterno es un registro realmente permanente del compromiso del Eterno para con nosotros. Por eso en la bendita Torá encontramos promesas. Gloria al Eterno, aleluya. Dígame, póngase contento, diga amén. Hay bastantes promesas de vida, de bien, de bendición. Pero también hay mandamientos. Tenemos obligaciones. Así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Bendito sea nuestro abacados. Así que esto es fundamental para el establecimiento de la identidad nacional y espiritual de los Benei Israel. Ahora redúzcalo a su microcosmos,
redúzcalo al microcosmos que es usted. Así que esto es fundamental para el establecimiento de nuestra identidad personal y espiritual. De manera que nosotros debemos tener los mandamientos en las tablas de nuestro corazón, refiriéndonos al alma y también a los sentires, tanto en la mente como en el corazón, benditos al abacados, como identidad. También vivirlos de manera espiritual, benditos a nuestra abacados. Entonces nos dicen las palabras de Moshe, o Moshe nos dice en diferentes partes. Digo palabras de Moshe porque Devarim significa eso, palabras. Pero Moshe en diferentes partes nos habla yéndonos a ese tiempo, que en un X tiempo en el futuro, un profeta como él vendría al pueblo de Israel. ¿Eso dónde está? Aquí, en Devarim, en palabras, Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Moshe dejó escrito, anunció y lo dejó establecido, que el eterno profeta levantaría para ellos, o para Israel, para nosotros, de entre sus hermanos. Dice, como a mí, a él oiréis. O sea que había que estar atentos al profeta que había de venir ser levantado de entre el pueblo de Israel. ¿Quién es ese profeta? ¿Quién es? Aleluya, nuestro amado Mashiach, Yehoshua. Y entonces podemos ver entre vida y ministerio de nuestro amado Mashiach Yehoshua en su ministerio terrenal una lista de paralelismos entre Yehoshua HaMashiach y Moshe Rabén. Hablamos de que Moshe fue el Mesías generacional en su tiempo. Bueno, hablemoslo de forma cronológica en la bendita Torah. Encontramos una lista de paralelismos entre Moshe Rabenu y Yehoshua HaMashiach. Y esta lista es muy extensa. Podemos encontrar uno de los más obvios, es que nuestro amado Mashiach Yehoshua vino como el mediador terrenal más elevado, más sublime que hubiera habido en esta tierra entre Elohim y nosotros los humanos, y nosotros los hombres. Al igual que Moshe fue un mediador, es el medio que el Eterno utilizó para dar a conocer su Torah. Así, el más sublime, el más alto entre nosotros, nuestro amado Mashiach Yehoshua, un mediador. En lo que es el Brit Hadashah, el pacto renovado, lo que conocemos en la esfera espiritual en las religiones del mundo como el Nuevo Testamento, ahí en el Brit Hadashah, la idea de un pacto escrito encuentra eco en la idea de que nuestro amado Yehoshua HaMashiach es la Torah Hay, la Torah viviente de Elohim. Eso nos los dice, por ejemplo, ahí en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, hablando de lo que es el Sefer de Yohanan. El Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1, ahí nos dice que en el principio pues era el Dabar. En el principio era la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Entonces, esto es lo que encontramos ahí de inicio. Esa idea de un pacto escrito, eso hace eco en nosotros, pero en Yehoshua HaMashiach, porque él es la Torah Hay, es la Dabar Emet viviente, bendito sea nuestro abacados. Así como Moshe escribió las palabras del pacto original, nuestro amado Yehoshua HaMashiach es la encarnación del Brit Hadashah, del pacto renovado, y sus enseñanzas son el cumplimiento y la profundización de la bendita Torah. ¿Por qué? Porque Mashiach nos vino a revelar el nivel sot, el nivel interno o secreto, o el alma del mandamiento. Por eso dejó escrito, habrás oído a través de Moshe, no matarás.
no asesinarás. Mas yo os digo que si en tu corazón te enojas con tu hermano, deseas el mal para tu hermano, culpable eres de homicidio. Porque no he venido a abrogar la Torá o los profetas, no. He venido a cumplir, y de cierto os digo que ni una yud ni una tilde pasará de la bendita Torá hasta que todo se haya cumplido. Así que vemos que Moshe escribió la bendita Torá, o le ayudaron a escribir la bendita Torá, porque no solamente eran 10 frases, sino 613 mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas, hablando de 613 leyes de la bendita Torá, de la bendita instrucción de Jehová para con nosotros. Lo podemos encontrar eso en el Sefer de Yohanan, capítulo 1, verso 17, que nos dice de esta manera, lo leemos diciendo Yehoshua HaMashiach, porque la bendita Torá nos fue dada por medio de Moshe, pero la gracia y la verdad, perdón, amados, vinieron en toda su fuerza por medio de ¿quién? De Yehoshua HaMashiach. La gracia y la verdad por medio de Yehoshua HaMashiach. Pero la Torah escrita por medio de Moshe. Ahí vamos entendiendo. Así que este verso nos enseña la importancia de tomar muy en serio lo que son las palabras de nuestro Abba Kadosh plasmadas en su bendita Torah. Así como se le ordenó a Moshe Rabenu escribir las palabras del Brit Hadashah, nosotros también debemos estudiar, meditar y aplicar las sagradas escrituras de la bendita Torah en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón de manera cotidiana, diariamente. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto significa vivir de acuerdo con los principios de justicia, de amor y de verdad que se encuentran en la bendita Torah. En las enseñanzas de nuestro amado Mashiach Yehoshua, porque Él no vino a abrogar Torah, Él vino a cumplir Torah y a mostrarnos el nivel interno del mandamiento. Y aleluya, cumplir el mandamiento, vivir el mandamiento, pero también adornar el mandamiento. Hacerlo de la mejor manera posible, bendito sea el Abacados. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de nuestro Padre Eterno. No es un mandamiento de hombre, es mandamiento del Eterno. También podemos ver un paralelismo en que nuestro amado Mashiach Yehoshua también pasó en ayuno, en oración, sin comer alimento ni beber agua 40 días y 40 noches en el Bamidbar, en el desierto, así como lo hizo Moshe, y también en un lugar muy parecido. Jehová Sebaot entregó a Israel la bendita Torah escrita en piedra o en 2 tablas de piedra a través de Moshe. Y mediante ellos meditar y ser disciplinados, debían escribir estas leyes en su mente. Tenían que atarlas en sus manos, en sus frontales, en su corazón, ponerlas en sus puertas. Ellos tenían que tener la bendita Torah en sus mentes. Ahora, Yirmiyah HaNeví, Jeremías el profeta, o el Eterno a través de Yirmiyah HaNeví, de Jeremías el profeta, en el capítulo 31, en el verso 31, nos dice, aquí está, los días vienen, dice Jehová, cuando haré Brit Hadashah, un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será este pacto como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, de esclavitud, de ahí de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos por su parte violaron, rompieron, transgredieron, quebraron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Jehová. Dice Jehová. Porque este es el Brit Hadashah, este es el pacto que yo renuevo, este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Yo, dice Jehová, ciertamente pondré
mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré a ellos su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de su congregación, ni a su hermano más cercano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el más grande de ellos, porque yo perdonaré sus perversidades, sus transgresiones, sus iniquidades, sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados. Bendito sea el Eterno. Jehová Sebaot entregó al verdadero Israel, aleluya, la bendita Torá a través de nuestro amado Masías Yehoshua, pero esta sería escrita de manera sobrenatural en vuestros corazones por el Ruach Kodesh, por el Ruach HaKodesh. Bendito sea nuestro abacados en las tablas de nuestro corazón. Ya no en un corazón duro de piedra, porque dice Yehezkel Hanebí que sería quitado el corazón de piedra y sería puesto un corazón de carne y un espíritu nuevo en ese corazón de carne y el Ruach HaKodesh en ese espíritu nuevo, en ese corazón de carne y la bendita Torah grabada en vuestros corazones. Bendito sea nuestro abacados. Por eso les decía que ese pacto que el Eterno renovó en esas nuevas tablas, sombra profética del pacto renovado en la Torá viviente. ¿Quién es? Nuestro amado Masías Yehoshua, porque Él es la Dabar, Él es la Memra, Él es la palabra, bendito, Él es el verbo, gloria sea nuestra abacados. Bueno, por otro lado vemos que Moshe fue superior a lo que es el Cohen Hagadol, al sumo sacerdote de Israel. Estamos hablando de Aarón, su hermano. Él fue superior. Bendito sea nuestro abacados. Y ahora se nos dice que el rostro de Moshe irradiaba luz cuando él descendió. ¿De dónde descendió? De la montaña, hablando del monte Sinaí. Esto lo encontramos ahí en el Sefer de Shemot, Éxodo capítulo 34, en el verso 30. ¿Cómo dice ahí? Cuando Aarón y los Benei Israel, hablando de los 70 ancianos, vieron a Moshe, la piel de su rostro resplandecía. La piel de su rostro resplandecía a causa de haber estado en la presencia del mismo Eterno. Aleluya. Por eso después le dijo, así diráis a los hijos de Aarón, a los Kohanim, a los sacerdotes, así bendeciréis a los hijos de Israel. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre de ti. Pero bueno, retornamos para acá. Eso. Gloria sea nuestra abacados. La piel del rostro de Moshe resplandecía. Entonces no hablamos de una luz simbólica, era luz real que las personas podían ver. Amén. Gloria al Eterno. Por otro lado, en paralelismo, nuestro amado Masías Yehoshua no solamente irradiaba luz del Ruach HaKodesh, no solamente irradiaba luz espiritual que las personas podían percibir, no, Él era Él era la luz de este mundo. Bendito sea nuestro abacados. Y mire, quiero invitarle rápidamente a lo que es el Brit Hadashah, en el Sefer de Yohanan, la Besora de Yohanan, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, cuando dice que nuestro amado Yehoshua HaMashiach les habló de nuevo y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, mire, no andará en tinieblas, sino que encontrará la luz de la vida. Y esa misma herencia nos dejó Mashiach. Ahí en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, 6 y 7 nos dice, ese es todo el Sermón de la Montaña, pero ahí nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros, usted y yo, la Keilah de Josué, somos la luz en este mundo de tinieblas. Y también somos la sazón, la sal de esta tierra. Así que somos luz en lo espiritual y somos sazón, conservación, sal en lo terrenal. En esas dos dimensiones, gloria a nuestro abacados. Bueno,
Cerramos paréntesis. Cuando nuestro amado Moshe Rabenu, se acercó a la congregación, al campamento, a Aarón y el pueblo de Israel vieron esas tablas de piedra con la bendita Torá, vieron el Brit Hadashah y notaron la luz que emanaba del rostro de Moshe. Y eso los espantó, eso los impresionó, eso les causó temor. Así que desde ese momento Moshe se cubrió su rostro con un velo para bloquear esa luz. Y esto nos hace alusión y nos hace recordar cuando el Eterno por primera vez estaba ahí hablando en el monte Sinai, hablando con Moshe y hablando con el pueblo, y los del pueblo se asustaron tanto que le rogaron a Moshe que él fuera su mediador, que él fuera su vocero, que él fuera su portavoz. Le dijeron, Nashe ben Isma, haremos y después entenderemos. Moshe, tú sube, tú habla con Dios y luego nos dices qué es lo que el Eterno quiere. Entonces no querían escuchar la voz del Eterno otra vez. Así como ahora podemos ver que no querían ver el resplandor de su gloria. O no querían ver su luz, porque la luz que estaba mostrando Moshe no era una luz propia. Era la luz que el Eterno le concedió. Al momento de concederle la bendita Torá para el pueblo. Porque no era una Torá exclusiva para Moshe, sino para todo el pueblo. Y Moshe dijo, hagan estas cosas que están en la bendita Torá y vivirán por ellas. Y ahora, hagan estas cosas que están escritas en la bendita Torá y vivirán por ellas, tendrán una buena vida. Amén. Pero también nos dice, crean en Yehoshua HaMashiach y alcanzarán salvación ustedes y su casa. Y creer es hacer. Yo creo en el Eterno, creo en la Torah Hay, en la Torah viviente. Ese creer me lleva a hacer. Bendito sea nuestro Padre Eterno. Ahora nos viene una pregunta tremenda a nuestra mente. Podemos ver ese paralelismo ahí. Así como un día no quisieron escuchar la voz, ahora no querían ver la luz. Y aquí nos llega una pregunta personal, retórica a cada uno de nosotros. ¿Realmente queremos escuchar la voz del Eterno y realmente queremos ver su luz? No me conteste a mí, contéstese en su mente. ¿Realmente queremos escuchar la voz del Eterno y realmente queremos ver su luz? Si hacemos una encuesta, pues nadie nos va a decir lo contrario. Todos nos van a decir que sí, que ese es su anhelo, escuchar la voz del Eterno y ver su luz. Pero tal vez solo queremos oír acerca de la voz del Eterno y que nos cuenten acerca de su luz. Pero el mismo Eterno estaba dispuesto a hablar directamente con las personas y estaba dispuesto a mostrarles un destello de su gloria a través de la luz sobrenatural en el rostro de Moshe Rabén. Pero los Bene Israel se rehusaron y prefirieron escuchar sobre el Eterno, pero de segunda mano. No quisieron hacerlo de manera personal. Así que en este tiempo podemos encontrarnos Perdón, mis amados, perdón. En este tiempo podemos encontrarnos quien puede asistir o congregarse, o hablando aquí en la Keilah de Joshua, puede estar en los días de reposo, puede estar como oyente, puede escuchar las diferentes parashot o los diferentes comentarios a las porciones semana tras semana. Puede meterse en ciertos horarios en el día, oír los audios, oír lo que son las grabaciones de los temas, oír la música mesiánica, judía, las alabanzas que tenemos aquí en Radio Shalom, o incluso asistir a una congregación física, ir a seminarios. Y bueno,
escuchar acerca del Eterno. Pero nada de eso sustituye una experiencia personal con el mismo Eterno. Porque solamente estamos escuchando por terceras personas del Eterno. Pero no estamos pagando el precio de esforzarnos para verdaderamente tener ese encuentro personal con el Eterno. Y podemos conformarnos con conocer las doctrinas salvíficas como se le conoce, y transmitírselas a alguien más de manera religiosa. O podemos estudiar diligentemente la bendita Torá y obtener un entendimiento mucho más profundo de lo que el Eterno quiere y vivir conforme a su voluntad y buscando escuchar su voz y buscando ver su luz y que su luz se refleje sobre nosotros. Podemos conocer al Eterno de primera mano, de manera personal, o de segunda mano a través de intermediarios. Pero esa es elección personal. Es una elección nuestra, amado Sahim Behayot. Y entonces la pregunta, ¿cuál es tu elección? ¿Qué has elegido? ¿Pagar el precio de estudiar bendita Torah, Beshem de Yehoshua HaMashiach? ¿O solamente escuchar a través de terceras personas acerca del Eterno? Medite en su corazón y tome una buena decisión. Moshe dijo, hagan estas cosas y vivirán por ellas. Cuando usted estudia, escudriña, guarda, pone por obra la bendita Torah, es observante de la bendita Torah, alcanza buena vida para su cuerpo natural. Y cuando usted lo hace en Yehoshua HaMashiach, alcanza salvación para su vida espiritual y para su familia. Bendito sea el Eterno. Y bueno, ahí es como culmina el capítulo 34. Y en el capítulo 35, pues bueno, iniciamos con que el Eterno envía a Moshe de regreso y comienza lo que es la construcción de la morada para el Elohim celestial, aquí entre los humanos. Hablando del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Y nos explica acerca de cómo Moshe tenía que traer un velo en su rostro para filtrar lo que es el resplandor visible tras estar en la presencia del Eterno. Cómo Moshe reúne a toda la comunidad de Israel para comunicar lo que Jehová le había revelado en ese periodo de ayuno, de oración y de estar en la presencia del Eterno. Es una reunión formal que conmemoró Moshe. Este fue el segundo ayuno de Moshe de 40 días y 40 noches. Pero podemos ver que nuevamente el Eterno le habla de que su pueblo tenía que guardar Shabbat. Lo primero que le anuncia al pueblo es que tenía que guardar Shabbat. Lo hizo de esa manera. Tendrá que guardar Shabbat. Entonces debemos entender lo que son las prioridades del Eterno. Si aún no es evidente que el día de reposo está en primer lugar para nosotros, es porque no hemos estado prestando atención a todo lo que hemos leído en este libro de Shemot Éxodo, desde que salieron de Misraim hasta este punto. Si no hemos entendido eso, es porque no hemos puesto atención. Pero este es lo primerito que dice el Eterno. Tienen que guardar mi día de reposo. No han de prender fuego en ese día. Esto es lo que agrega con respecto a lo que es las 10 frases en Shemot, Éxodo capítulo 20. ¿Por qué no habría que prender fuego? Porque obviamente en ese tiempo el fuego era utilizado para muchas cosas. Podemos decir, no, para calentarse, no. Para calentarse estaba la columna de fuego. Pero se podía hacer para preparar o encender fuego para preparar alimentos. Pues no se tenían que preparar alimentos.
Para que no hubiese tentación, pues no se tendría que encender fuego. Obviamente no era como ahora, que dabas un chispazo y ya el fuego estaba hecho, no. Era una labor. Y el Eterno, su deseo es que en ese día no se hiciera obra humana alguna. Entonces es necesario entender eso. Debemos entender las prioridades del Eterno, y una de sus prioridades es estar en comunión con nosotros el día de reposo, como lo estamos hoy, y debemos entenderlo. Por eso es el primer repaso, o a lo primero que le dio un repaso, que teníamos que guardar el día de Shabbat. Y nos empieza a explicar por qué. Porque Él creó todo en 6 días y lo organizó, y el día séptimo descansó. Así usted también tiene que organizarse todo en 6 días y el día séptimo descansarlo para el Eterno. Porque es que algunos todavía podremos transgredir algo del día de reposo cuando no es nuestro propio trabajo, cuando no es nuestra propia obra, cuando no son nuestras propias palabras. Porque Mashiach dijo, ¿no habéis visto los sacerdotes que profanan el día de reposo y son sin culpa? Bueno, porque estaban dedicándose a las cosas del Eterno. Y a veces pues tenemos que mandar los audios, subir imágenes y cosas en Yom Shabbat, mandar un texto, cosas por el estilo a través de las redes, pero estamos haciendo el trabajo del Eterno, no nuestra propia obra, no nuestro propio trabajo. Bendito sea nuestra abacados. Así que hay que ir conociendo la Torah del Yom Shabbat, la instrucción para el día de reposo, para saber qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, por qué sí, por qué no. Pero entender que no se debe hacer ningún trabajo en el día de reposo, a menos que estés haciendo algo del Eterno y para el Eterno. ¿Cómo es que sí podemos romper una instrucción o una ley dentro de la instrucción del día de reposo? Cuando la vida propia o la de alguien está en riesgo. Pero obviamente eso no va a suceder cada 8 días. Va a ser por ahí muy esporádico. De otra manera, tenemos que sujetarnos a lo que el Eterno nos pide. Debemos de confiar en que el Eterno así lo estableció como un principio y que Él nos lo deja como modelo. Pues Él mismo organizó todo, creó todo, acomodó todo, ordenó todo en 6 días y el séptimo día descansó. Así que siga descansando ahí en su hogar, siga degustando de estas enseñanzas, de los comentarios de todos y cada uno de los maestros. Gloria al Eterno. A este comentario mío aquí le ponemos pausa para dar paso a los comentarios de los demás maestros y maestras. Bendito sea el Eterno. Y bueno, ha sido un placer, un deleite, una delicia estar compartiendo con usted en la presencia del Eterno y en presente, disfrutando de toda la bendición que el Eterno nos da, principalmente en el reposo de nuestra alma y en el descanso de nuestro cuerpo. Y ya, el día de mañana podremos continuar con nuestras labores cotidianas, también para gloria y honra de nuestro amado Mashiach, Yahushua. Bien, mis amados, ahí le ponemos pausa. Que el Eterno te bendiga, te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre de ti, que de ti tenga misericordia y ponga en ti abundancia de paz, y que te prosperen todas las cosas tal y como prospera tu alma. Shabbat Shalom, Lehit Raot, hasta pronto. Amén.